Buenas tardes. Somos el Grupo 7, conformado por Daniel Porras, Génesis García y mi persona, Marcel Rodríguez. Para dar cumplimiento a la asignatura 3 de la materia Metodología de la Investigación 2, describiremos los tipos de diseño e investigación, con especial énfasis en el método cualitativo y cuantitativo. Tipos de investigación. Investigación según el objetivo de esta. Podemos encontrar dos tipos de investigación en función del propósito con el que se realiza. Investigación pura o teórica. Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos de diferentes índoles, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella, pueden establecerse otro tipo de investigaciones o no. Investigación aplicada. Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, la investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas, y profundizando más o menos en cómo son el porqué de las cosas. En este sentido encontramos los siguientes tipos de investigación. Investigación exploratoria. Se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. Descriptiva. Establecer una situación lo más completa posible de un fenómeno. Mide las características y los procesos que componen los fenómenos. Explicativa. Intenta determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué, sino el porqué de las cosas y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos, como el observacional, correlacional o experimental. Según el tipo de datos empleados. Cualitativa. Aquella se basa en la obtención de datos en principio no cuantificables basados en la observación. Esta se centra en aspectos descriptivos. Y la cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de los diferentes procedimientos basados en la medición. Los resultados de esta investigación se basan en la estadística y son generalizables. Ahora, según el grado de manipulación de las variables. Investigación experimental se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, observando el grado en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Luego, cuasi experimental. Se asemeja a experimental en el hecho de que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un control total sobre todas las variables. Y luego, la no experimental. Se basa fundamentalmente en la observación. En ella, las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son controladas. Ahora, según el tipo de inferencia. De método deductivo. Se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación o refutación de unas premisas básicas a comprobar. De método inductivo. Se basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o predicciones. De método hipotético deductivo. Se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la
inducción, una hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación. Según el periodo temporal en que se realiza, estas son longitudinal, que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Transversal, se centran en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. En cuanto al diseño de la investigación, se puede decir que es una planificación resumida de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. La importancia del diseño de la investigación radica en que esta es la manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de la investigación indica los pasos a seguir para alcanzar los objetivos. Cuando revisamos la literatura sobre la investigación, podemos encontrar diferentes clasificaciones de los tipos de diseños. Tenemos los experimentales y los diseños no experimentales. Los experimentales son los diseños que se clasifican en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Los no experimentales se dividen en transversales y longitudinales. Los transversales se caracterizan por generar su recolección de datos en un solo momento. Y los tipos de estudios transversales son exploratorios, descriptivos, correlacionales, causales. En cuanto a los longitudinales, estos se caracterizan porque analizan los cambios a través del tiempo. Y los tipos son diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivos de tendencia o de corte y diseños de panel. En relación a los tipos de método para la investigación cuantitativa, está la investigación experimental, que en este caso el investigador controla la variable independiente y la conformación de grupos que se necesitan para el estudio. Los tipos de investigación experimental más usados son el diseño con un grupo experimental, un grupo de control de mediciones y se evalúa lo que es el antes y el después de ambos grupos. El diseño también se puede realizar con un grupo experimental de control, con mediciones de solo el después. Y también se puede hacer con dos grupos apareados con mediciones antes y después. También se encuentra la investigación cuasi experimental. Son los tipos de diseño en los cuales no se ha podido establecer el azar en la formación de los grupos. El diseño de un grupo de control equivalente se utiliza como un grupo experimental y el grupo de control se forma como sujetos que tengan características muy semejantes al grupo experimental. También está el diseño de series cronológicas. Este no requiere un grupo de control, consiste en una serie de mediciones periódicas que se hacen en las personas en el estudio el antes y el después, pero se van introduciendo la variable de manera independiente. Los principales problemas en este diseño es el factor historia, constituido por la influencia que pueda tener los factores externos del experimento durante su desarrollo. La investigación no experimental también son aquellas en donde la investigación no tiene el control sobre las variables independientes y tampoco se conforman los grupos del estudio. Las variables independientes, el fenómeno como tal, ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio, es decir, ya hubo una exposición hacia eso. Y son investigadores que en realidad son después del hecho, o sea, son ex post facto. Y a este tipo se le encuentran, por ejemplo, los tipos de estudios que se hacen a esto son de encuestas sociales, son estudios de observación estructurada, investigación por acción participativa y una investigación evaluativa. En cuanto a los tipos de métodos de investigación cualitativa, tenemos la etnografía, la fenomenología, la etnometodología, estudios de casos e investigación-acción. En cuanto a la etnografía, es aquel estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ambiente social estudiado desde distintos puntos de vista. Un punto de vista interno
de los miembros del grupo y una perspectiva interna, que es la interpretación del propio investigador. Este nos permite investigar los pensamientos del consumidor sobre cosas más allá del producto. Nos permite comprender a la persona de manera más personal. La fenomenología se centra en el estudio de las realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Por ejemplo, se centra en esa realidad de un condenado a muerte o a prisión perpetua, en un acusado y condenado injustamente, o en un drogadicto, en la pérdida de un ser querido, o en un atraco criminal, una violación, y como estas muchas situaciones más. La etnometodología estudia la forma de relacionarse con las personas y la forma de actuar en un determinado contexto. Se encarga de buscar actividades y circunstancias de las prácticas que determinan el razonamiento sociológico del ser humano. Con respecto al estudio de casos, tienen como característica básica abordar de forma intensiva una unidad. Esta puede referirse a una persona, familia, grupo, organización o institución en el contexto de una actividad política o en el contexto de una interrelación del cambio social y el cambio dentro de una familia. Muchos autores coinciden que es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto. En cuanto a la investigación y acción, es aquel método que se define como el estudio, la acción y la reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la acción misma con la participación activa, consciente y abierta de los actores que participan en esta situación. Definición y características de población y muestra. La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes, observables, en un lugar y en un momento determinado. Entre estas tenemos homogeneidad, que no es más que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vaya a considerar en el estudio o investigación. Tiempo. Se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. Espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Cantidad. Se refiere al tamaño de la población, determina el tamaño de la muestra, los recursos y el tiempo que se vaya a seleccionar. Ahora, la muestra. La muestra es un subconjunto representativo de la población. Las características principales es que se debe ser adecuada en cuanto a cantidad y calidad. También, en cuanto a la población, ella se conoce como una colección bien definida de individuos o objetos que tienen características similares. Pero existen dos tipos de población, que es la población objetivo, donde la población, esta se refiere a todo el grupo de personas u objetos que le interesan a los investigadores para poder llegar a sus conclusiones. Pero, ¿qué sucede cuando no se puede llegar a toda esta población? También se toma el otro tipo, que es la población accesible. La población accesible no es más que un subconjunto de la población objetivo, que también se conoce como una población de estudio. En cuanto a la muestra, esta se puede dividir, la muestra de la investigación, en cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la cuantitativa, podemos desglosar lo que es un método de muestreo probabilístico, que son aquellos que se basan en los principios de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de esta muestra. Por consiguiente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. También está el muestreo aleatorio simple, donde se asigna un número a cada uno de los individuos de la población y a través de algún medio mecánico, tomar números dentro de una bolsa, tabla de números aleatorios, se elige tanto los sujetos que sean necesarios para completar el tamaño de la muestra requerida. Y también están los muestreos aleatorios sistemáticos. En este se elige un primer individuo al azar y el resto viene condicionado por aquel. Entonces, en este método es muy simple aplicar en la práctica y tiene gran ventaja, la ventaja de que no hace falta disponer de un marco de encuesta muy elaborado. Puede aplicarse en la mayoría de las situaciones
Y bueno, otro muestreo que tenemos es el muestreo estratificado. Este se trata de obviar las dificultades que prestan las anteriores, ya que simplifica los procesos. Suele reducir el error muestral para un tamaño de muestra, consiste en considerar categorías típicas y diferentes entre sí, es decir, los estratos, y posee gran homogeneidad respecto a algunas características que puedan estratificar, por ejemplo, en relación a lo que es la profesión, el municipio donde está la residencia, el sexo, estado civil, entre otros. También está el muestreo aleatorio por conglomerado, que divide los grupos de varios grupos de características parecidas. Entre ellos suele analizarse completamente alguno de los grupos donde se descartan una cierta población. Pero dentro de este método existe cierta variación importante porque los distintos conglomerados son parecidos, requiere una muestra grande y suele simplificar, pero suele simplificar la recogida de las muestras. Frecuentemente estas son aplicadas en zonas geográficas, zonas grandes. Los métodos de muestreo no probabilísticos también son llamados muestreos por cuotas, también se denominan en ocasiones accidental. Se asientan generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de población y o individuos representativos o adecuados. También estos mantienen semejanzas de muestreos aleatorios estratificados, pero no tienen un carácter de aleatoriedad como aquel. También tenemos el muestreo intencional, por así decirlo. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener las muestras representativas mediante la inclusión de muestras supuestamente típicas. Es muy frecuente utilizarlo en sondeos preelectorales en zonas que anteriormente las votaciones han marcado tendencia de votos. También tenemos para la investigación cualitativa, tenemos otro método también que es no probabilístico. Que el no probabilístico es una técnica de muestreo donde se muestran y se recogen los procesos que no brindan, a todos los individuos no brindan iguales oportunidades de ser seleccionados. En cualquier tipo de investigación es difícil lograr un muestreo aleatorio auténtico, pero la mayoría de los investigadores tienen que tener cierto control y cierta pericia para poder lograr un alcance mucho mejor. Instrumentos y técnicas de recolección de información. Técnicas. Se definen como el grupo de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Observación. Es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo, consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. La encuesta permite obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Las encuestas por lo general se centran en la gente, los hechos vitales de la gente, sus creencias, opiniones, motivaciones y conducta. Cuando hablamos de hechos, nos referimos a atributos de los individuos que provienen de su pertenencia a diversos grupos sociales: sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación, estado civil, religión, etc. Cuando nos referimos a opiniones, actitudes y comportamientos, nos referimos a lo que la gente siente, piensa y hace. La entrevista. La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado, de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. La entrevista tiene diferentes modalidades. Está la entrevista estructurada o formal y la entrevista no estructurada o informal. La sesión de grupos.
Es una plática donde puedes profundizar en los porqué de las cosas, a diferencia de una encuesta. Aquí quieres saber lo que son los intereses, actitudes y opiniones sobre ciertos temas. Las encuestas dan magnitudes. Las sesiones te explican comportamientos. Generalmente, se realizan 2 o más sesiones de grupo como parte de un estudio en particular, para proveer comparaciones entre grupos y así obtener mayores detalles en el énfasis de investigación. Instrumento para la recolección de datos. Se refiere a cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Entre estos está cuestionario, hoja de registro, registro anecdótico, lista de cotejo, notas de campo, guión de entrevista, escalas de valoración, escalas de estimación, guías de observación, escala de actitudes. En cuanto a los instrumentos y técnicas de recolección de datos, existen 2 enfoques. Uno, el cuantitativo, y este implica el uso de números para poder evaluar la información. Las técnicas cuantitativas operan con números ya que son analizadas de manera estadística para comprobar la hipótesis y de esta manera poder darle seguimiento y fuerza a la dirección de la investigación. Dentro de los métodos que se usan para la investigación cuantitativa están las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas que componen un conjunto de preguntas claras y precisas donde admiten una sola respuesta correcta, cuya calificación es siempre uniforme y precisa. También se encuentran las encuestas, que consiste en un conjunto predeterminado de preguntas normalizadas que recopilan la información directamente de muestras seleccionadas a fin de obtener los datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. También se encuentran los cuestionarios, que son un conjunto de preguntas para obtener la información de individuos respecto a una o más variables a medir. Se utiliza con frecuencia en la investigación este tipo de encuestas. Pueden ser autoadministrados por entrevistas, puede ser por correos. Las entrevistas obviamente son muchas veces cara a cara, pueden ser vía online, vía electrónica, entre otros. También está la lista de cotejos, que es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas, tareas, desempeño, acciones, entre otros. El experimento es otro método que es un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables. Son supuestas causas o antecedentes que se analizan luego de la manipulación. Se pueden obtener lo que son las variables dependientes. Son supuestos efectos o consecuencias de lo realizado. También están los pre-experimentos, que son aquellos en los que se tiene un grado de control, pero el cual es mínimo, donde existe una asignación de sujetos al azar, no son adecuados para el establecimiento de relaciones entre variables independientes y la variable dependiente, pero se muestra vulnerable en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. También están los cuasi-experimentos, en los que se manipula deliberadamente la variable independiente, para ver sus efectos y la relación con una o más variables dependientes. Los sujetos son asignados al azar, son equivalentes y son emparejados, de modo tal de que dichos grupos que se forman durante el experimento son grupos que se mantienen de manera intacta. Los investigadores deben buscar unas evidencias adicionales para poder eliminar las amenazas de la validez interna cuando realizan estos cuasi experimentos en lugar de experimentos verdaderos. Está también el experimento puro, que es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre las variables. También está la observación cuantitativa, en la que consiste en un registro sistemático, válido y confiable de comportamiento, conductas que se manifiestan. También están las entrevistas estructuradas, en la cual es una guía predefinida de las preguntas específicas que se plantean en un orden preestablecido, de manera de predeterminar cómo se va a llevar, cómo va a iniciar, cuál va a ser el orden, y todo esto tiene un motivo para poder poder realizar también
en muchas ocasiones un grado de flexibilidad para las respuestas, para que puedan tener preguntas abiertas, pero también los entrevistados tienen que tener un conjunto de opiniones y categorías, de modo tal de que también pueda haber un cierto grado de orden dentro de todos ellos. También están los métodos que son de recolección, pero para las investigaciones cualitativas. Entre ellas están las entrevistas en profundidad, en las que el investigador permite al entrevistado que exprese sus sentimientos, manifiesten sus impresiones, sus actitudes relacionadas con el objeto a investigar. También está el enfoque de las entrevistas. El enfoque de las entrevistas puede ser centrado hacia un problema de estudio, también está centrado hacia un individuo o hacia reuniones de grupo. Cabe destacar que en cuanto a las reuniones de grupo, ella puede variar, dado que cuando uno suele hablar de grupos, suele tomarse en consideración un grupo muy grande. No, el grupo debe ser entre 6 y 12 individuos para que se mantenga también un control dentro de todos estos métodos empleados. Para los requisitos de los instrumentos de medición, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: la confiabilidad y la validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de que su aplicación de manera repetida a un mismo sujeto u objeto produce resultados similares. La confiabilidad del instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, entre las cuales debe reflejar que haya evidencia relacionada con el contenido, es decir, que no haya un tema completamente diferente al que se está evaluando. También debe haber una evidencia relacionada con el criterio y una evidencia relacionada con el constructo. Escala para medir actitudes, el cuestionario, la entrevista y la observación en la investigación. Tenemos la escala de Likert, que es una de las que tiene más amplio uso a nivel mundial en cuanto a cuestionarios y encuestas. Esto debido a su simplicidad y eficacia. La encuesta busca medir actitudes y se mide basado en el nivel de aprobación o desaprobación en cuanto a un tema específico. Esta escala tiene distintos niveles de aprobación y desaprobación, siendo los más comunes los siguientes: 5, muy de acuerdo; 4, de acuerdo; 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 1, muy en desacuerdo. Esta escala mide asignando puntajes a los entrevistados en puntajes de 1 a 100, donde 100 es mayor aprobación al tema consultado. Tenemos la escala de Thurston. Esta consiste en pensar un grupo elevado de preguntas o proposiciones en relación a la actitud que se pretende medir, favorables, adversas y neutrales en todos sus grados. Estas proposiciones se someten a un grupo que hace de jueces y se les pide que señalen la valoración que a su juicio objetivo tienen el ítem o proposición respecto a la actitud en cuestión. La valoración se debe hacer según una escala continua de 1 a 11 puntos, donde 1 es el máximo de acuerdo y el 11 el máximo desacuerdo con la proposición. Después de dar valor a los ítems de este modo, se halla para cada uno la medida y la desviación típica de las valoraciones que han dado los jueces. En cuanto a la desviación típica, si los ítems en esta sobrepasan, por ejemplo, el valor de los dos, se eliminan. Los ítems eliminados son aquellos en los que las valoraciones dadas por los jueces son dispersas. Suelen quedar 30 proposiciones. Se deben distribuir a lo largo de la escala de modo uniforme y cubriendo todos sus valores. Los pasos para crear una escala de tipo Thurston se deben seguir al menos 7. 1. La especificación de la variable. 2. La recolección de los enunciados. 3. La selección de los ítems. 4. Recurso a los jueces. 5. Cálculo del valor escalar de cada ítem. 6. Depuración de la escala. 7. Selección de los enunciados uniformemente distribuidos. También tenemos el escalograma de Goodman, que es una escala de intensidad, donde si un sujeto respalda un reactivo de mayor intensidad, también debe respaldar todos aquellos de menor intensidad. El objetivo de Goodman fue crear una escala ordinal acumulativa, probando antes de la aplicación definitiva los grados de intensidad de los reactivos
y planteó que la medición fuese de una dimensión única. Se caracteriza este escalograma por medir la intensidad de la actitud a través de un conjunto de ítems. Esta escala es un instrumento de medición cuantitativo acumulativo que, con base en ítems, mide la intensidad o el nivel o el grado de identificación del sujeto consultado respecto a un fenómeno social. También tenemos la escala de Osgood o diferencial semántico. Esta se construye formulando dimensiones que servirán para medir la actitud hacia un objeto y definiendo para cada dimensión dos términos opuestos comúnmente adjetivos. En la escala de Osgood se presenta el objeto y se mide la reacción que provoca mediante una serie de dimensiones bipolares. Osgood crea esta escala para estudiar el significado de algunas palabras o términos, de ahí lo de semántica. La flexibilidad de esta escala ha hecho extender su aplicación para medir actitudes, motivaciones, creencias y fenómenos relacionados. En conclusión, en esta escala se evalúa el estímulo presentado en función de diversos atributos, adjetivos o sentencias bipolares, analizándose tanto las puntuaciones totales como los perfiles obtenidos. Pueden utilizarse para analizar y comparar diversos estímulos de forma simultánea. Bueno, para nuestro proyecto de investigación coincidimos en tomar el método de entrevistas. Entre los requisitos de los instrumentos de medición tenemos 1. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base del marco teórico. 2. Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Y 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo a qué tanto clarifica la validez de constructo de una medición en particular. En cuanto a la mejor escala a utilizar en este proyecto de investigación, sería la escala de Likert, por su aceptación a nivel mundial, que permite una mayor confianza y conlleva a un menor trabajo.